Olá, sou o Dr. Jonas Nunes e já sabéis que estou aqui para hablaros sobre ciência do aliento humano. O tema que os apresento agora é Los alimentos que provocam um aliento desagradável, parte 1. Os vou falar de diversos aspectos sobre alimentos e halitosis, à luz da ciência, claro. Primeiramente, como se produce este tipo de halitosis, que comidas lo desencadenan, que hábitos de dieta lo empeoran, cuáles son las enfermedades relacionadas con las comidas que provocan halitosis. Y finalmente, os voy a presentar algunos alimentos que tienen un efecto beneficioso, aunque corto y provisional, en el aliento de una persona. Empezamos por la primera cuestión. ¿Cómo se produce la halitosis desencadenada por los alimentos? Existen dos mecanismos básicos de producción de mal olor desencadenado por los alimentos: el origen bucal y el origen sistémico. El que voy a describir primeramente es el que tiene origen primario en la propia boca, y caso existan algunas enfermedades en el tubo digestivo superior como el esófago y el estómago. Este origen de mal olor se debe sobre todo a restos de comida que se quedan retenidos en la boca. Existen varios factores que pueden favorecer esta estagnación, como por ejemplo poca saliva, lengua con las papilas más elevadas, que resulta más áspera y más adherente para las comidas, cuando existen espacios interdentales mayores, como en los casos más graves de periodontitis, caries muy extensas, etc. El olor perceptible inicial es igual al del alimento que se quedó retenido en la boca. Si comió cebolla, cualquier persona va a identificar claramente el mal olor presente como de cebolla. Solamente algunas horas más tarde, si no es realizada una higiene oral conveniente y removidos esos restos de comida, el olor puede cambiar. Generalmente cambia para pútrido y por lo tanto ya no es posible establecer una asociación con la comida ingerida. Este proceso, aunque lento, tiene que ver con la acción continuada de diversas bacterias orales en esos sustratos. Es necesario señalar que algunas enfermedades pueden resultar en la manifestación de estos olores, de retención y putrefacción de comidas, un poco más allá de la boca, especialmente el esófago y el estómago. Pero esto lo explicaremos un poco más adelante. Lo importante es que, para impedir el origen bucal de mal aliento por alimentos, son importantes el flujo salival, por su efecto de limpieza, una limpieza adecuada de la boca, y que la digestión se procese y no se queden alimentos retenidos. Hablaremos ahora del segundo mecanismo básico de producción de mal olor desencadenado por los alimentos: el origen sistémico, o también denominado de sanguíneo, porque es la sangre que lo transporta y libera a través de los pulmones. En este caso, lo que sucede ya no son restos de comida retenidos en la boca, o esófago o estómago, pero sí las comidas que fueron absorbidas a nivel intestinal para el corriente sanguíneo, y que, claro, como todos los gases que circulan en la sangre, son liberados a nivel pulmonar. Hablo con detalle de este origen en la clase La vía sistémica. El resumen es que, si la comida es sólida, llevará 1 a 2 horas a llegar al intestino, después de pasar por el esófago y estómago, y en el intestino es absorbida para el corriente sanguíneo. Es importante referir que hay un sistema de venas que conecta el intestino, que es donde entran las comidas como moléculas menores ya digeridas, directamente al hígado, que es donde, entre otras funciones, se filtran los compuestos y nutrientes que interesan al organismo. Este sistema de venas se llama puerta hepático. Y lo que sucede es que después de este proceso de metabolización hepático, donde intervienen varios complejos enzimáticos, los compuestos de mal olor que restan se quedan en la sangre y son pocos minutos después, a lo largo de algunas horas, liberados poco a poco a través de los alvéolos pulmonares, que no solamente liberan el dióxido de carbono, oriundo de la respiración celular, pero también cualquier otro gas. El pulmón es nuestro órgano de excreción de gases con origen sistémico. Bien, un experimento científico de hace 12 años observó que gases, y cuál su origen, aparecían después de varias personas ingirieran una gran cantidad de ajo. Se observó que, inicialmente, en los primeros minutos, el olor era procedente del interior de la boca,
restos de ajo retenido, pero poco a poco este origen de olor desaparecía y el que iba ganando más fuerza era el del origen pulmonar, oriundo del intestino, corriente sanguíneo, hígado, corriente sanguíneo, pulmón. 3 horas después, este estudio observó que su origen era ya prevalentemente sistémico. Sin embargo, este efecto sistémico ya está comprobado desde el año 1951, cuando fue observado que la sangre de personas que habían ingerido ajo y enseguida lo donaban para transfusiones poseía un olor increíblemente perceptible. Bien, hay que tener en cuenta que las características del mal olor producido a través de esta vía suele ser distinto de la comida original que lo desencadena. Ya no se consigue identificar lo que fue ingerido. Este olor varía según una serie de factores. Puede resultar en un olor metabólico, apútrido, de azufre y muchos otros. ¿Y por qué? Porque hay varios intervenientes que suelen cambiar las características de estas moléculas, desde las bacterias intestinales hasta los complejos enzimáticos presentes en el hígado. Y estos intervenientes suelen ser distintos según la persona. Eso nos lleva a otra conclusión. Hay personas que son más susceptibles que otras. Cuando fueron administrados 300 miligramos de ajo a un grupo de personas, se observó que el 24% de las personas presentaron alteraciones del aliento, lo que significa que hay personas con mayor capacidad de no exhalar esos olores. Estudios oriundos de Israel, Japón y Corea demostraron que hay otros factores que influyen. La dosis de la comida es un ejemplo. Al grupo de personas referido anteriormente, cuando se aumentó la dosis para 1200 miligramos, ya el 45% manifestaron mal olor. La preparación de la comida es un ejemplo también. La ingesta de ajo crudo suele producir una mayor intensidad y duración del olor que el ajo cocinado. La dosis es otro. Cuanto mayor cantidad de comida olorosa ingerida, también mayor será la intensidad y duración. Es necesario señalar también que cuando se trata de comida sólida, este origen sistémico de halitosis solamente empieza algún tiempo después, 1 a 2 horas. El tiempo de la comida llegar al intestino y ser absorbida. Sin embargo, si los compuestos de mal olor están asociados a un líquido, como por ejemplo las bebidas con alcohol, muy rápidamente llegan al intestino, y los productos metabólicos resultantes, en este caso acetaldehído y otros relacionados, en pocos minutos ya son liberados a través del pulmón. Por eso, pocos minutos después de la ingesta de alcohol, esos compuestos pueden ser detectados por los aparatos detectores a través del soplo que la policía utiliza. Esos compuestos, en la mayoría de los casos, duran 6 hasta 8 horas. Solo en casos muy raros, como los referidos en la clase de mitos y hechos sobre la halitosis, pueden durar hasta 72 horas, que son 3 días completos. Se puede afirmar que el mal aliento con origen en los alimentos es siempre transitorio. Sin embargo, puede llevar su tiempo y varía según la persona y otros factores ya apuntados. Bien, terminamos esta primera parte con la segunda cuestión. ¿Qué comidas lo desencadenan? Bien, aquí hablamos de ciencia. El método de saber cuáles son los alimentos que provocan halitosis a uno sería a través de análisis de cromatografía gaseosa. ¿Y por qué? Como ya habíamos explicado, la producción de halitosis con origen sistémico es distinto según la persona. Los alimentos que vamos a presentar poseen evidencia científica, al ser los más frecuentemente hallados en asociación con halitosis. Pero ojo, antes de empezar a cortar los alimentos siguientes de la dieta, habrá que estar seguro que la halitosis existente tiene que ver con la ingesta de comida. Es que hay más de 80 causas. Hay que hacer primero el diagnóstico. Aunque el ajo es el alimento más utilizado en los estudios, a propósito, por ser más fácilmente identificable y perceptible, ya fueron asociados una serie de otros alimentos. Los más referidos fueron la cebolla, bebidas alcohólicas, leche, mantequilla, crema de leche, queso, alimentos grasos, aceitunas, huevos, algunas frutas como las del género durio, algunos condimentos, curry entre otros, mayonesa, aceite, chocolate, salami, jamón serrano,
col, coliflor, repollo, brócoli, sardina y alcachofa. Es de señalar que la gran mayoría de esos alimentos referidos o son ricos en azufre, que proviene, por ejemplo, de fuentes proteicas ricas en los aminoácidos cisteína, cistina o metionina, o alimentos ricos en grasas, que liberan ácidos grasos de cadena leve mal olorosos, aunque otro tipo de compuestos también pueden inducirlo. También hay que tener en cuenta que otros alimentos pueden agudizar patologías ya existentes desencadenantes de mal aliento, como el reflujo gastroesofágico. Ya lo comentaremos. Bien, terminamos por ahora esta primera parte. En el siguiente episodio seguiremos analizando los alimentos que provocan un aliento desagradable, la segunda y última parte. Y recuerden, el conocimiento de su aliento es el mejor tratamiento. Soy el Dr. Jonas Nunes.